Iniciamos con la información en A la Una Noticias. Trabajamos diariamente con honestidad, veracidad y compromiso con la noticia en el sureste de Guanajuato. A la Una Noticias por Exa FM 90.5 y La Mejor 89.7. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Una Noticia, les saluda Tere Jasso y tengo el gusto de saludar en esta tarde a Carla Miranda Chicuindo, catedrática, politóloga y urbanista, con quien nos da mucho gusto poder platicar. Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tete? Pues muy contenta como siempre de poder compartir un intercambio más de opiniones y de los temas interesantes de nuestro tiempo en este espacio contigo y con todo el auditorio de La Una Noticias. Muchas gracias. Carla, en México, en este maravilloso país en el que habitamos, hemos estado viviendo muchísimos cambios a nivel político y que nos lleva a tener muchos nuevos aprendizajes que hemos podido iniciar también con nuevas responsabilidades, con nuevas oportunidades electorales y que además se avisoran muchísimos cambios, muchos posibles cambios y todos ellos que por supuesto involucran a la participación ciudadana y que también requiere de que tengamos una población bien informada, una población que esté decidida a actuar con responsabilidad, bien pensado lo que vamos a decidir, porque todo esto estará impactando directamente en nuestras actividades, en nuestro futuro y por supuesto en este presente. Carla, en este sentido, me gustaría muchísimo que pudieras ayudarnos a hacer una retrospectiva. Este año particularmente ha sido de muchos cambios y a nivel electoral, pues también hemos aprendido muchísimo. Hay nuevos ejercicios y con ellos, por supuesto, a nivel de participación ciudadana vienen nuevas responsabilidades ciudadanas. Cuéntanos un poquito. Pues efectivamente, como muy bien comentas, Tete, creo que vivimos en un contexto de cambio y de transformación, no solamente en nuestro país, me parece que a nivel global, en el mundo entero, estamos pasando por un conjunto de transformaciones de tal magnitud y de tal profundidad que a veces nos cuesta mucho trabajo hacerlos asequibles a nosotros y poder tener todo el mundo de información que a veces requeriríamos para poder comprender a cabalidad todos estos cambios y transformaciones. En el mejor de los casos, pues creo que lo que sí nos corresponde y lo que sí es alcanzable para nosotros, pues es tratar de estar al tanto de qué es lo que está sucediendo en nuestros entornos cercanos, en lo que sucede en nuestro país y de esta manera, pues sí, cultivarnos desde esta perspectiva de la cultura política y de la responsabilidad que como ciudadanos tenemos de saber y de entender cómo se está gestando y cómo se está transformando nuestro entorno político, nuestro entorno social, este entorno en el que de hecho, incluso por supuesto cuando participamos, pero incluso también cuando no participamos, estamos generando un efecto y estamos generando que nuestro país vaya en cierto rumbo o en otro. Este 2021, entre muchas otras cosas, además de ser un año que fue muy difícil para el mundo entero, para nuestro país, por supuesto, con sus propias complejidades y problemáticas, fue un año electoral. Dentro de todo el problema global, además tuvimos elecciones, que fue un ejercicio electoral exitoso, fue un ejercicio electoral en paz, un ejercicio electoral en lo general, un ejercicio electoral que tuvo sus momentos también bastante complejos, pero que dentro de la normalidad democrática, pues sí nos permitió, digamos, mantener esta lógica institucional y estos procesos que de alguna manera ya desde hace poco más de 20 años, pues ya tenemos, digamos, afianzados y que sabemos qué son los procesos normales y naturales para renovar nuestras autoridades, para acceder a nuevas opciones políticas, para darle la oportunidad a
ciertas personas, a ciertos grupos, a ciertos partidos, ya sea de y llegar al poder y demostrar nuevas formas o mejores formas de gobierno, o bien también ahora ya con los procesos de reelección, pues de ratificar y de darle o de mantenerle la confianza a quienes ya podrían estar gobernando. Entonces, estos procesos que, por ejemplo, el tema de la reelección, que había sido tabú en nuestro sistema político durante décadas, pues ahora poco a poco nos damos cuenta que es un ejercicio democrático que nos permite en todo caso darle continuidad a ciertos proyectos. Por otra parte, también tenemos la incorporación pues de nuevos ejercicios que han buscado que la participación ciudadana ya no se reduzca o se limite solamente a una democracia de tipo representativa o una democracia meramente basada en que las personas o que el ejercicio ciudadano de elegir y de votar se reduzca solo a la elección de gobernantes o de representantes, sino que además ahora sirva también para tomar decisiones sobre el rumbo del país o sobre ciertas cosas que se hacen en el país. Entonces, en los últimos 3 años, hemos tenido algunos ejercicios que poco a poco nos han ido acercando a este concepto de lo que llamamos democracia participativa. Es decir, ya no solamente elegir a gobernantes y representantes, sino ahora decidir específicamente sobre decisiones que se toman en los más altos niveles gubernamentales y en los cuales como ciudadanos estaríamos facultados para decidir si estamos o no de acuerdo en que ciertas decisiones se tomen o no. Entonces, estamos un poco en ese camino, es un camino por demás interesante. Muchos países con democracias mucho más fortalecidas, más avanzadas, con mayor tradición que la nuestra es muy joven, han ido fortaleciendo estos mecanismos y han permitido que en ciertos momentos de su historia, pues el pueblo, la mayoría decida el curso que va a tomar el país ante cierta encrucijada en la que se encuentra en un determinado momento de la historia. Y han sido ejercicios interesantes desde la perspectiva del análisis. Algunas han sido decisiones bastante cuestionables, bastante cuestionadas, pero que a final de cuentas han involucrado la voluntad del pueblo, la voluntad de la población, la voluntad de los ciudadanos para decidir qué se hace en su país. Y que en este sentido, Carla, requiere que estemos bien informados porque en el ejercicio de esta consulta ciudadana que se acaba de hacer, esta consulta popular, había mucha duda, por ejemplo, de la pregunta, ¿no? Y se comentaba muchísimo, se generó una ola por ahí, pero es que la ley no se consulta. Pero más allá de este tema, creo que no nos informamos bien realmente qué representaba, qué era lo que se estaba buscando dentro de esta consulta y se estuvo manejando fuera, digamos que de la pregunta en sí, otra situación distinta. Y me parece que bien importante en este sentido porque viene otra situación muy similar. En este próximo ejercicio que está vinculado con la revocación de mandato, se está manejando que es más bien una ratificación, pero me gustaría que nos pudieras platicar ya en este sentido, ¿qué significa realmente este tema? ¿Qué es lo que se avisora? Porque una cosa es lo que se está promoviendo y la otra, lo que realmente la ley está generándose y lo que realmente hacia lo que está encaminado este ejercicio que se espera que pueda llevarse a cabo, aunque pues en este momento esté aplazado todo su proceso. Ok. Bueno, son instrumentos distintos y eso yo creo que es como el primer punto de partida. La democracia participativa abre un abanico, una gran gama de posibilidades de tipos de ejercicios mediante los cuales las personas pueden, los ciudadanos, digamos, las personas que tienen esta característica, pueden acceder a diferentes espacios públicos desde los cuales pueden ya sea expresar opiniones, plantear posturas y definir en muchos de los casos decisiones que se toman y que van a terminar, digamos, teniendo efectos en la sociedad en la que vivimos. Y podemos estar hablando de niveles muy locales,
desde niveles de delegación, de municipio, hasta los niveles más altos de gobierno de un país, digamos. Las consultas son instrumentos de participación, las consultas populares, en las cuales se pone sobre la mesa un determinado tema que en teoría es un tema que atañe a todo el país y que en todo caso pues se decide y se plantea dos opciones, a favor o en contra, un sí o un no. Y entonces pues se necesita que las personas estén informadas, sepan sobre el tema que se está consultando para que se pueda tomar una decisión informada. En general, en democracia lo que se busca es que haya un determinado nivel de cultura política mínimo para cada ciudadano. Finalmente, el ser ciudadano nos obliga a tener ese mínimo de cultura política para tener esa capacidad de decidir finalmente y saber y conocer, además, reconocer la importancia de la decisión individual que se va sumando a las decisiones para tener al final de cuentas la suma y la suma de la mayoría, que es la esencia de la democracia. En una consulta popular va por este lado, pero todos y cada uno de los ejercicios de democracia participativa, sea cual sea la modalidad, el alcance, el nivel en el que se ejerciten, todos los ejercicios tienen reglas del juego. Todos tienen, antes de llevarse a cabo, tiene que estarse bastante claro, tiene que dejarse bastante claro cuáles son los mecanismos mediante los cuales se le va a dar validez, cuáles son los requisitos para que sea considerado un ejercicio que va a tener repercusiones, etcétera. Y en relación a la reciente consulta que se promovió, que si mal no recuerdo fue el tema de realizar cierto, que se promovió como una consulta para decidir si se enjuiciaba a los expresidentes de México, pero que en realidad lo que se preguntó fue algo muy distinto. Lo que se preguntó fue si se estaba de acuerdo o no en que se iniciaran investigaciones sobre ciertos temas. O sea, ahí hubo una divergencia muy importante entre lo que se promovía, digamos, al nivel del discurso público, que se supone que iba a ser, y lo que en realidad se estaba votando o se estaba eligiendo en esa consulta. Entonces, esa divergencia, pues, generaba bastante confusión. Ese es como un primer punto muy importante. Segundo punto muy importante. Cuando se busca realizar un ejercicio participativo, un ejercicio de consulta, independientemente de lo complejo del tema, se requiere una enorme capacidad para difundirlo, para darlo a conocer y para que todas las personas sepan que deben de conocer y que pueden y que idealmente deberían participar en ello. Para eso se necesitan muchísimas capacidades, para eso se necesitan muchísimos recursos, para poder generar como esta gran campaña de difusión, de llamado, de convocatoria, para que todos podamos y sepamos que podemos ir un día a ejercer este derecho de participación. Por ejemplo, en los casos de los referendos o de los plebiscitos, que son ejercicios de consulta, digo, ahí hay como algunas diferencias técnicas, depende de las legislaciones de los países, etcétera, pero en general, digamos, son este tipo de ejercicios donde se le pregunta a las personas si están de acuerdo o no con algo, o con hacer algo, con dejar de hacer algo, con tener una ley o no tenerla, etcétera. Pues previamente hay grandes ejercicios de difusión, de convocatoria, de explicación de parte de todos los actores políticos involucrados e interesados en ello, de forma tal que cuando llega el momento, las personas tienen que estar empapadas, o sea, deben por lo menos sí de saber para qué se va a hacer este ejercicio de consulta. Y este tipo de campañas y de trabajo requiere mucho tiempo y requiere capacidades institucionales. Es decir, que desde ciertas instituciones se lleve a cabo pues todo este trabajo de difusión y de expansión de la información sobre esos temas. En este sentido, sí creo que la consulta fue un ejercicio que tuvo poco tiempo,
que fue que hubo divergencia en la información y que además, algo también muy importante, en el momento de la consulta, no estaba asignado como tal el Instituto Nacional Electoral para llevarlo a cabo, sino que se llevó a cabo bajo otros mecanismos de organización que en realidad no garantizaban que todos pudiésemos participar activa y de manera absolutamente equitativa en un ejercicio como ese. Muchos espacios se quedaron sin luz, o sea, no hubo la capacidad pues para poner casillas suficientes como si hubiera sido una elección ordinaria, porque el organismo electoral no era el responsable, de acuerdo a la ley, de realizar esa consulta. Eso no estaba en la ley. Por lo tanto, no podían hacerlo. Esto pues, obviamente implica, pues, este tipo de cosas implica desde las cuestiones de cómo está inscrito en la ley la responsabilidad de cada actor para realizar qué ejercicios, desde el Poder Ejecutivo que le toca, el Poder Legislativo, cuyo trabajo es fundamental para definir reglas del juego en los esquemas democráticos, el Poder Judicial, por supuesto, para dirimir las controversias y todas los temas que podrían resultar en contradicciones dentro de la propia ley y que se tienen que limar antes de estos ejercicios, etcétera. Y lo que salga durante y lo que salga después. Entonces es extremadamente complejo desde una perspectiva técnica organizar todo este tipo de ejercicios. Muchos de nosotros lo vemos, yo creo que ya solamente expresado en que un día hay unas urnas donde podemos ir a votar o donde se puede ir a decidir si estoy de acuerdo o no con algo, pero en realidad llegar a ese punto y hacer que cada ciudadano realmente tenga la posibilidad de expresar una opinión sobre un tema, es un ejercicio titánico. Tú sabes muy bien y conoces muy bien esta parte. El ejercicio de organizar unas elecciones, que es nuestra forma ya conocida de expresión política como ciudadanos, pues es un ejercicio que dura al menos 10 meses antes del día de la elección. Y es un trabajo que va no solamente de los ciudadanos que van y están en las casillas. O sea, el ciudadano que vaya y está en las casillas está ahí porque para que él llegue ahí hay un ejército de servidores electorales que tuvieron que hacer una cantidad de tareas y de acciones impresionantes para hacer que ese ciudadano específicamente ese día sea uno de los que nos ayuda a garantizar la democracia en el país. Entonces, vamos, todos estos procesos complejísimos tienen que ser previstos y anticipados en la ley y en los procedimientos, pero también en los presupuestos, que es una parte bastante compleja del tema. Ahora sí, vámonos a la siguiente parte, a la que viene. Digo, el ejercicio de la consulta popular, la realidad es que quedó rebasado, pues porque uno de los requisitos para que una consulta popular pueda ser considerada o su resultado pueda ser considerado como vinculatorio, es decir, que sea obligado que se obligue a hacer lo que se dijo en esa consulta, pues es que haya una votación de al menos 40% de la población empadronada. Y entonces, pues en esa consulta no se alcanzó ese porcentaje. Por lo tanto, no es, no pasa nada, ni se obliga a nada ni nadie si no sucede lo que planteaba en la consulta. Y yo creo que pudimos ver, pues prácticamente que el tema de la consulta sobre los expresidentes, que no era sobre los expresidentes, pues en realidad salió del radar de la discusión pública. Sí, se quedó en un 7% más o menos, ¿no? La población que participó y además era sobre que se iniciara un proceso de investigación contra cualquier servidor público que haya incurrido en algún hecho ilícito y esto con la intención de salvaguardar los derechos humanos y de rectificar los errores cometidos, pero no específicamente en el rango de un presidente de la República. Y bueno, Carla, justo estás por pasar a la parte de revocación de mandato que me parece necesario que podamos entender muy bien de qué se trata
ahora, porque si bien lo dijiste, son dos ejercicios distintos, pero que además se dan los dos en el mismo año. O sea, es un año bastante interesante para nuestro país porque estamos aprendiendo muchísimo, estamos con esta posibilidad de integrar nuevos derechos electorales, nuevos derechos como ciudadanos y que también esto implica nuevas responsabilidades ciudadanas y que necesitamos estar bien informados, comprenderlo lo mejor posible para que esto nos permita ejercer pues nuestras acciones con una vista a que México tiene que ser un mejor país, a que tenemos que hacer lo necesario para estar mejor. Sí, así es, estamos de acuerdo en eso. Viene un ejercicio bastante interesante desde esta perspectiva, pues, del análisis político y también desde la perspectiva en la cual como ciudadanos creo que tenemos que estar, o que estamos obligados a conocer y entender de qué se va a tratar, precisamente porque hay un nivel de responsabilidad bastante alto. La revocación del mandato, por naturaleza, es un instrumento de participación ciudadana. Nuevamente, también en esta lógica de ampliar las capacidades de decisión de los ciudadanos. Dentro de la democracia no hay, digamos, no hay nada más claro y preciso que el mandato de que cada pueblo, digamos, cada grupo social tiene el derecho inalienable de decidir cuál es la mejor forma en la que se gobierna. La soberanía reside en el pueblo y por lo tanto los grupos sociales tenemos en este ejercicio de derechos que nos hemos construido en los sistemas democráticos, tenemos la capacidad de decidir cuál es la mejor forma de gobierno y quiénes son aquellos que nos gobiernan en esta lógica. Para poder hacer plausible, realizable, real esta posibilidad, pues a lo largo de muchísimos años, de muchas formas de organización, de muchos periplos históricos y demás, pues llegamos a un punto, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, del siglo pasado, pues la democracia empieza a ser esta forma de gobierno que se empieza a generalizar, particularmente en el mundo occidental, pues como la forma de gobierno que mejor permite dirimir los conflictos políticos de quién gobierna, quién es oposición, quiénes son los grupos políticos que tienen acceso al poder, pero que sobre todo resuelve el tema de los derechos de los ciudadanos para elegir a quién los gobierna y que de alguna manera pues es este derecho inalienable de cualquier sociedad de elegir y de decidir quiénes son en qué momento la mejor opción para ser los gobernantes. La democracia en este sentido pues se empieza a construir, en algunos países se fortalece más, mejor, y los derechos se van fortaleciendo. Los derechos políticos, de hecho, son el primer gran grupo de derechos humanos que se fortalece precisamente porque a partir del ejercicio de esos derechos tenemos chance de ir construyendo los demás en esta lógica, digamos, progresiva de los derechos humanos. Y lo que vamos a ir teniendo, pues es que poco a poco vamos a ir ampliando la gama, insisto, ya no solamente para elegir a gobernantes por un cierto tiempo, sino además también para decidir sobre otros temas políticos. La revocación del mandato se inserta en esta ampliación del derecho de solo elegir cada cierto tiempo a un gobernante para, en todo caso, darle al ciudadano una herramienta para expresar si en cierto momento el ejercicio de gobierno que está viviendo resulta tan negativo o tan cuestionable que es necesario que el propio ciudadano decida que ya no es posible mantener a ese gobierno, sino que es necesario quitarlo y sustituirlo por otro. En términos generales, no es tan común en democracias tener esta herramienta a la mano, porque la democracia por sí misma, los sistemas democráticos, lo que nos plantean son periodos perfectamente definidos de gobierno. Y se combina la herramienta de periodos de gobierno en los cuales vamos a elegir a gobernantes
con el tema de la posibilidad de reelegir por un tiempo o por un periodo más a un gobernante. El caso típico de Estados Unidos, un presidente norteamericano es elegido por 4 años con la posibilidad de reelegirse para 4 años más, para un periodo más. Y en esta lógica, digamos, ese ejercicio justamente de 4 años se convierte en un ejercicio de ratificación del mandato. Es decir, yo puedo volver a votar por el que ya está, pues porque ratifico que sí me gusta y que sí quiero y que quiero que siga. Así es. Pero es un proceso diferente. Ahora, ¿lo puedo revocar? Claro, voy a votar por el opositor. Digo, el sistema bipartidista de Estados Unidos, pues generalmente me plantea 2 opciones. Lo revoco cuando voto por el otro, pero es un sistema donde cada 4 años se realiza este ejercicio político. La revocación de mandato implicaría que dentro de un periodo determinado se pudiese, ojo, pero la revocación de mandato no es un ejercicio obligado. ¿Por qué? Nuevamente, porque el propio sistema, el propio diseño democrático nos dice que cada 4, cada 6, cada 3 años, pues vamos a votar por alguien. Y cuando vamos a votar, ratificamos o revocamos. Ahí está ya el ejercicio dado. El ejercicio de revocación de mandato, dentro de un esquema democrático y dentro de esta lógica jurídica, lo que implicaría sería, existe la revocación de mandato en los casos o para los casos en los que por alguna situación el ejercicio de gobierno de quienes están o de quienes están o de quien está en el poder es insostenible, pero es un ejercicio a la mano para que sean los ciudadanos inconformes los que tengan esta posibilidad legal, jurídica y democrática y la pongan, o sea, echen mano de ella. En un periodo de gobierno de 6 años a los 2 años, es insostenible, es una persona inepta, no estamos de acuerdo con las políticas que está generando, no sé, la verdad es que las posibilidades son muy sui generis, es algo tan sui generis que no sé exactamente qué es lo que podría generar un ejercicio de revocación de mandato, pero el punto es que este ejercicio es algo que surge y que debe de surgir desde abajo hacia arriba. Es una herramienta que está a la disposición del pueblo, de los ciudadanos. Y el punto es que si hay un grupo de ciudadanos que está inconforme con este gobierno, ejerciendo el derecho a disentir, el derecho a no estar de acuerdo, porque ese es un derecho irrevocable de la democracia. Tenemos derecho a no estar de acuerdo con quienes nos gobiernan. Entonces, dentro de ese desacuerdo, exista una herramienta legal para que se pueda generar una solicitud de quitarle el mandato a quien está en el poder en este momento. Y que además quienes lo impulsen tengan la posibilidad legal de convencer a muchos otros ciudadanos de que es necesario que a esa persona se le quite del poder en este momento, antes de que se cumpla su plazo determinado por la Constitución o por los instrumentos legales que sean vigentes en el país. Es una forma, a final de cuentas, también es una forma eminentemente democrática, pero la revocación de mandato es un instrumento que está a disposición del ciudadano, de los ciudadanos y de grupos de ciudadanos que en su total y absoluto derecho de disentir y de no estar de acuerdo puedan buscar utilizarla para hacer un cambio político antes de que de llegar hasta el plazo que tenga el gobernante en turno para culminar su gobierno. Entonces, la revocación de mandato va por ese lado. Así es. ¿Y qué implica para nosotros como ciudadanos el que tengamos este tipo de herramientas en nuestras manos, que tenemos que tener información necesaria, suficiente, bien oportuna y tomar las decisiones que puedan ayudarnos a que efectivamente si un dirigente federal no está realizando
bien su trabajo, pueda entonces tomarse esa decisión. Cosa que a lo mejor puede resultar un poco complicado, pero que eso es lo que se está en estos momentos como poniendo en la mesa, ¿no? Como una posibilidad. Pero ¿qué implica en el que yo tenga en mis manos todas estas oportunidades? Pues aquí viene una parte bastante controversial y por supuesto de bastante discusión, me parece, es precisamente lo que se está discutiendo en todos los ámbitos públicos en nuestro país, desde los ámbitos académicos hasta el ámbito de los partidos políticos, y es justo, creo, donde pues hay que ser mucho más conscientes como ciudadanos sobre lo que viene. La revocación de mandato es esta herramienta entonces que está a disposición de los ciudadanos cuando están inconformes con su gobierno y que en un sistema democrático pueden usar para adelantar el cambio de gobierno, digamos. En realidad, en el contexto actual y dado el nivel en el que se está promoviendo, que es evidentemente el que se publicó, de hecho, se creó esta figura a nivel constitucional y se creó una ley para que los ciudadanos mexicanos tengamos como otra herramienta más la revocación de mandato para ejercer nuestros derechos políticos, pues me parece que fue un ejercicio bastante interesante y valioso. Creo que era necesario hacer reformas políticas para otro tipo de derechos y otro tipo de procedimientos, pero en todo caso se optó en este momento porque además pues había un tema también de resonancia política muy importante que tenía que ver con el tema de que el presidente pues hizo promesas como por ejemplo que si no, en 3 años no me quieren me voy y a la mitad de mi mandato vamos a hacer esto y demás. Respondió sobre todo pues a un tema de campañas electorales y el cual está digamos como cumpliendo con lo que se prometió durante la campaña. Sin embargo, sí se entra aquí como en una contradicción, me parece bastante interesante, pero que también puede generar bastantes complicaciones. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que la revocación de mandato es una herramienta que puede usarse pero que forma parte pues de las múltiples reglas del juego político. Entonces, muchos estudiosos del tema de las institucionalidades han puesto sobre la mesa una enorme contradicción democrática que implica la manera en la que se gesta el ejercicio de revocación de mandato en nuestro país en este momento. Se promueve a través, o sea, el presidente busca que se genere esta revocación de mandato porque fue su promesa de campaña y se lleva así a cabo, o sea, se promueve y se promulga la ley en la materia. Pero esta ley en la materia empieza a aplicarse precisamente para este periodo gubernamental, lo cual genera una gran contradicción desde qué perspectiva. Los ciudadanos mexicanos votamos en el 2018, cada quien por su opción política, ganando mayoritariamente a nuestro actual presidente de la República, pero en ese momento existían ciertas reglas del juego. Estas reglas del juego implicaban que cualquiera de los que hubieran ganado en ese momento iban a ser presidentes por 6 años. Y así está establecido y así se estableció. Lo que se está haciendo con este ejercicio de revocación de mandato, al hacerlo válido para este periodo gubernamental, es que se está violentando la regla y el parámetro que se estableció en la elección de 2018. Porque entonces, aunque sea el propio presidente el que se la está poniendo a sí mismo, en realidad sí implica, desde esta perspectiva, se puede interpretar como una violación de los derechos políticos de los ciudadanos que votamos en el 2018. ¿Por qué? Porque todos votamos en el 2018, independientemente de por quién hayamos votado, pero votamos por un presidente que iba a durar 6 años. Y en ese momento no existía la posibilidad de que en 3 años o en 4 años o a la mitad del mandato iba a haber la posibilidad de que se le quitara o no. Votamos por una opción para 6 años de gobierno. Y en 6 años ya nosotros decidiríamos si cambiábamos de opción, si lo que fuera.
Pero entonces, en este ejercicio que intenta cumplir una promesa de campaña, pues en realidad se compromete un ejercicio de derechos políticos de quienes tomamos una determinada decisión en el 2018. Y esta es una de las primeras grandes contradicciones a la que nos enfrentamos con el tema de la revocación de mandato y que se está pasando por alto por completo, lamentablemente, a pesar de que sí hay un fundamento y una lógica en relación a que, vamos, si se promovía el tema de la revocación de mandato, no debería de haberse aplicado para este mismo sexenio o este mismo periodo gubernamental. Se hace la ley, se establece ya como un derecho aplicable a partir del próximo, porque a partir del próximo entonces ya estaría establecido como una de las tantas reglas del juego en la cual los actores políticos participan. Y los participantes ya sabrían que estarían en una contienda en la cual, si la ganan, después de 3 años, podría haber un ejercicio de revocación. Y en todo caso, ya decidirían si quieren participar con esas reglas, pero no en este mismo periodo gubernamental, porque implicaría esa violación de los derechos ciudadanos y de la propia decisión de quienes decidieron en su momento ser esa opción política. Entonces, pues sí hay ahí como algunos temas en este sentido. Esa discusión pues terminó obviándose y termina a final de cuentas hoy por hoy pues discutiéndose el tema de que sí se va a realizar este ejercicio pues de consulta. Carla, y en este sentido, ayúdanos a dejar en claro, se trata de revocación de mandato, no de que el presidente pueda asumir otra cantidad de años más. No. Hay una gran también duda que se está generando en la población. Entonces, ayúdanos a entender en este sentido este revoltijo a lo mejor de información que se está manejando, como tú lo dijiste hace un ratito en la nivel social afuera, y que nos va generando también mucha duda, porque es más o menos lo mismo que está sucediendo cuando se decía que los presidentes se les iba a enjuiciar y cuando la pregunta dentro de la papeleta no estaba referida a eso. Entonces, hay una información que es necesario que la población entienda bien. Sí, de hecho, creo que es absolutamente indispensable que tengamos como muy claro esto. Una consulta de revocación de mandato implica el que independientemente de cómo quede redactado, si o si no, la pregunta siempre va a ser, ¿tú quieres que el presidente se vaya? Entonces, y va a haber 2 opciones, sí o no. La opción sí, pues sí, es para que se vaya, para que ya no haya para que haya un proceso de nombramiento de un sustituto de este presidente, siempre y cuando se tomen y se alcancen los requisitos para que para que esta consulta sea válida. La pregunta como quedó establecida, quedó así. ¿Estás de acuerdo en que el nombre del presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Entonces, muchos factores que contribuyeron precisamente a la falta de participación. Esta confusión, estas preguntas difíciles de entender y sobre todo lo difícil de entender que terminó siendo los efectos de votar o de no participar en ese ejercicio democrático. En realidad, en este momento, un ejercicio de revocación de mandato implicaría que quienes vayan a votar o a participar en este ejercicio serían los que estarían de acuerdo con que se retirara del poder quien está en el poder, en este caso el presidente, que es el que se va a someter a ese ejercicio. La manera en la que ha quedado ratificada y en la que ha quedado acordada la pregunta para el ejercicio de revocación de mandato, sorprendentemente, me parece que sí nos da lugar a 2 opciones. Una que tiene que ver directamente con la revocación. ¿Por qué? Pues la pregunta queda planteada así.
¿estás de acuerdo en que, en este caso, Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza? Y aquí está la opción: o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. En este caso, dada la manera en la que está construida esta pregunta, y esta es una pregunta que fue consensada en septiembre 3 de 2021, más o menos en estas fechas, en realidad sí se va a plantear la posibilidad de revocar el mandato, pero también de ratificar el mandato, porque las respuestas tendrían que estar planteadas en este sentido. 1, pérdida de confianza, por lo tanto, revocación. 2, ratificación en el sentido de que va a continuar su mandato. Pero esto es únicamente, perdón Carla, esto únicamente sí. en el periodo que le corresponde de 6 años, es decir, no va a tomar un periodo extra. No, bajo ninguna circunstancia. Este ejercicio se realiza a medio periodo de gobierno porque dentro de las expresiones lanzadas en su momento, particularmente en la campaña y a lo largo de lo que va de su gobierno, del presidente López Obrador, ha sido muy enfático en el hecho de que su gobierno está fundamentado en la voluntad popular, en la voluntad del pueblo, y que esa es la base de su gobierno. Y que por lo tanto, si el gobierno está en descontento con él, él se va, si el pueblo ya no lo quiere como gobernante. Entonces, esta es la forma institucional de hacer viable esta lógica política que tiene el presidente. Por otra parte, un ejercicio que debería, o que, digamos, conceptualmente estaría basado en dirigir el descontento popular para decir, no estoy de acuerdo, quiero que te vayas. Por otra parte, en el mismo ejercicio puede convertirse en una ratificación, porque también existe la posibilidad de ir a votar por que se quede hasta el periodo que constitucionalmente está establecido y para el cual fue votado, hasta 2024. En realidad, en el año 2022 vamos a ir a las urnas, a este ejercicio de participación ciudadana, de revocación de mandato, solamente para ratificar que se quede 2 años más, o para revocar el mandato justo a 2 años de que constitucionalmente esté establecido el cambio de gobierno. Pero aquí justamente creo que es donde entra este otro tipo de consideraciones. La revocación del mandato es un ejercicio que idealmente parte de las bases ciudadanas y que pone en manos de los ciudadanos una herramienta de transformación política. En este sentido, algo que resulta absolutamente paradójico es, ¿por qué razón o cuál sería la utilidad de generar un ejercicio de revocación de mandato que está disponible solamente en el caso en que los ciudadanos estén inconformes con su gobierno, cuando claramente y todas las encuestas de opinión coinciden en que tenemos a uno de los gobiernos con mayores niveles de aceptación política de todos los, bueno, por lo menos de los tiempos modernos en la historia de nuestro país, desde que se hacen este tipo de ejercicios, donde inusitadamente, como nunca habíamos tenido, tenemos a un presidente que en el tercer año de su mandato goza de niveles de popularidad de más del 60%. Claramente, aun cuando haya una oposición, como debe haber en democracia, aun cuando haya ciudadanos descontentos, aun cuando haya muchas críticas, lo que sea, eso es lo normal en democracia, el presidente goza de la aprobación de una gran mayoría de la población. ¿Para qué habría que hacer un ejercicio de revocación de mandato cuando los ciudadanos no están expresando el hecho de que quieran que se les revoque el mandato? Entonces, aquí entramos en esta otra paradoja y en esta otra contradicción de este ejercicio. El ejercicio que debería de ser una herramienta a disposición de los ciudadanos inconformes, en realidad está siendo utilizado no de abajo hacia arriba, no de los ciudadanos hacia el poder, sino está siendo utilizado por el poder
por quien está en el poder para ratificar y para afianzar el poder que ya tiene dentro de su gobierno, lo cual es una contradicción de aquello para lo que debería de servir la revocación de mandato. Dicho de otro modo, el poder en este momento, en realidad, vamos, los ciudadanos no necesitan en este momento la revocación de mandato porque no quieren revocar el mandato del presidente López Obrador. Pero entonces, utilizado desde el poder de arriba hacia abajo, esta herramienta democrática, pues termina siendo una herramienta poco democrática y que más bien tiene un uso político, un uso que tiene como fin afianzar a quien está en el poder en este momento. Y no hablo de que quiera perpetuarse en el poder, no creo que vaya por ese lado, pero sí que en el tiempo que queda de su gobierno, sí de afianzar pues toda una serie de herramientas que le permiten un gobierno que todos lo hemos visto, pues se ha centrado mucho en su figura o totalmente en su figura y en las decisiones tomadas esencialmente desde una perspectiva muy unipersonal. Y que esto nos lleva justo a lo que está pasando con el Instituto Nacional Electoral, a estas dificultades en las que está ahora también enfrentando para justo poder llevar, conforme a lo que está marcando la ley, este proceso de que requiere, como ya lo habíamos comentado, el desplegar un ejército de funcionarios electorales para que pueda desarrollarse contemplando el que todos los ciudadanos puedan contar con esta oportunidad para participar. Creo que lo acabas de decir extraordinariamente bien, Tete. La esencia de una democracia como la que hemos construido en nuestro país, que ha sido un proceso muy difícil y muy arduo y muy complejo por las inercias políticas que teníamos de prácticamente un siglo de instituciones autoritarias, la realidad es que el haber podido llegar a un punto en el que nuestro sistema político democrático y específicamente en el ámbito electoral hayamos logrado al menos dos cosas. Uno, que cada voto cuente y que todos y cada uno de los mexicanos tengamos el mismo valor y todos tengamos la posibilidad en esta lógica de tener un voto para elegir y decidir quiénes son nuestros gobernantes, es un triunfo enorme. Dada la historia de nuestro país, dado las dificultades de nuestro sistema político, dado todo lo que llegamos a pasar, sobre todo entre los años 70, 80, 90, y que al final de cuentas la consolidación de las instituciones democráticas fuera, digamos, al margen un tanto cuanto de las decisiones eminentemente políticas y lograr tener una institución política, pero una institución político-electoral como el INE, es una de los grandes triunfos de la democracia. Y que dentro de esto, pues, haya alcanzado también ese nivel de capacidad técnica para organizar elecciones, pues es algo que corresponde no solamente a quienes están, a final de cuentas los funcionarios electorales van o vienen, sino a quienes han logrado a lo largo de décadas ir fortaleciendo una institución que garantice que cada voto cuente y que cada ciudadano en este país tenga la posibilidad real, accesible y realmente viable de ejercer su voto. Los ciudadanos podemos decidir si vamos a votar o no, pero el trabajo del INE es darnos la posibilidad de que independientemente de dónde estemos y qué estamos haciendo, podemos ir a votar. Nosotros somos los que lo dejamos de lado a veces, en muchas ocasiones, o decidimos no ejercerlo, o se nos olvida, o no nos interesa. Pero es un hecho que desde hace al menos 2 décadas, cada fecha programada de elecciones, cada mexicano, todo mexicano en este país puede ir a ejercer el voto. Si decide hacerlo o no, ya es decisión ciudadana. Entonces, en esta lógica, hemos logrado instituciones electorales muy fuertes, pero también han tenido un costo importante. Generar ese nivel y esa capacidad técnica no es una cuestión
que se logre gratuitamente. Se requieren muchísimos recursos tecnológicos, recursos financieros, recursos humanos, recursos también intelectuales. Es decir, también hay gente que tiene que pensar en las soluciones y en las alternativas para darle respuesta a cada una de las diferentes problemáticas y complejidades que se dan en cada proceso electoral. Como dijimos, es un mundo de personas que trabajan en este país en los muy diferentes niveles y a lo largo y ancho de todo el territorio para lograr que los ejercicios democráticos se lleven a cabo. En esta misma lógica, entonces, los procesos de consulta pues también terminan recayendo en la responsabilidad del INE, pero entonces estos ejercicios que no son ordinarios, es decir, que no son periódicos y previamente, digamos, programados o previstos, pues requieren esfuerzos adicionales, nuevas logísticas, nuevas programaciones y el tener que ir solucionando ejercicios que no estaban previstos y para los cuales pues también hay que ejercer una serie de capacidades logísticas, técnicas, jurídicas, incluso políticas para ir resolviendo y garantizar nuevamente, a lo mejor ya no un voto por un partido político, pero sí que cada sí o que cada no o que cada opción, que cada anulación tenga el espacio y que cada ciudadano decida ejercerlo o no, pero tenga el derecho y la posibilidad de participar en esa consulta. Lograr eso, pues requiere todas estas capacidades técnicas que ya se han desarrollado, que ya se han puesto, pero que también implican pues un trabajo extra y adicional al que ya venía desarrollando una institución como el INE. En este mismo sentido, pues el trabajo del INE en una revocación de mandato prácticamente sería equiparable al de la organización de una elección, de un ejercicio democrático con una proyección equiparable a una elección presidencial. Se tienen que garantizar que todos tengamos acceso a una casilla a donde ir a ejercer nuestra participación por una revocación o una ratificación, lo que decidamos. Y pues el tema ha sido que desde hace algún tiempo pues ha habido un roce demasiado fuerte, demasiado serio entre quienes están tomando las decisiones, en este caso el presidente de la República, pero también la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, en relación a cómo tiene que trabajar el INE para poder garantizar este ejercicio ciudadano. Ahí es donde se ha generado un roce que está tomando pues visos bastante complicados, bastante fuertes, porque lo que se plantea desde los poderes, pues es que el INE tenga que realizar este ejercicio, pues con una serie de recursos mínimos o incluso recursos recortados presupuestalmente, tal como se planteó el presupuesto del próximo año, y que el INE, en un despliegue, a final de cuentas, de capacidades, insisto, capacidades técnicas, pues elaboraron presupuestos, elaboraron ejercicios financieros y ejercicios en temas de análisis logísticos sobre cuánto costaría realizar la consulta y que lamentablemente en el Poder Legislativo, donde se discutió el tema presupuestal, pues no se tomaron en cuenta estos cálculos y el INE termina con un recorte presupuestal bastante importante que, de acuerdo a lo que se discutió, de hecho, el día de ayer en el seno del Consejo General del INE, pues no es posible realizar las actividades logísticas encaminadas a la organización de esta consulta sin esos recursos, sin esas posibilidades financieras. Entonces, pues sí, hoy nos encontramos atestiguando un conflicto en el que lamentablemente, más allá de todo, pues me parece que sí hay un nivel de cerrazón, un nivel de falta de capacidades de diálogo y más que nada como de comprensión de que en el desarrollo histórico de nuestro país, la realidad es que el que hayamos podido consolidar o tener un sistema democrático que nos permite
expresar nuestras opiniones y nuestras preferencias políticas no solamente ha sido un tema de lucha política, también ha implicado una gran inversión de recursos financieros. Nuestra democracia es muy cara y lo es porque también nuestro nivel de autoritarismo fue extremadamente alto y era absolutamente necesario que se gastara todo lo que se ha gastado a lo largo de la historia para que pudiésemos tener una democracia aceptable. Tal vez nos ha faltado hacer un ejercicio mucho más serio para poder ir mejorando desde esta perspectiva nuestro esquema de costos de la democracia. Pero pues la verdad es que los últimos ejercicios democráticos de nuestro país pues nos han puesto sobre la mesa eh, que necesitamos seguir invirtiendo cada vez más en mejores mecanismos, en más tecnología, en cosas que mejoren nuestra calidad de democracia, pues porque siempre hay quienes van más adelante y buscan saltarse las reglas y buscan encontrarle la falla, el darle la vuelta a la ley, como sea. Y para eso justamente se ocupan los recursos en esta naturaleza. Para tratar de que estas fallas y de que estos temas no se salgan o no lleguen a un punto en el que la democracia pueda ser puesta en vilo o en entredicho y que terminemos otra vez en esta lógica en la que las elecciones no sirvan para nada. Bastante complejo el tema. Todo está basado en el tema de la desconfianza, ¿no? Y exacto. Si se pueden brincar por aquí, no, entonces va un proceso para que no te puedas brincar por ahí. Y todo es bajo muchas lupas, hay mucha participación ciudadana y todo lo que hacen, lo hacen finalmente también con la participación de todos los actores políticos. Siempre hay un representante que pueda estar involucrado ahí. Y bueno, Carla, en este sentido, ¿qué es lo que se avisora? Porque tienen que finalmente limar estas diferencias y que pueda presentarse finalmente la oportunidad para que pueda desarrollarse, puesto que ya está incluso marcado como ley. Entonces, existe como esta posibilidad de que sí se pueda llevar a cabo. Pero ¿qué se avisora en este 2022? Va a ser muy difícil limar como todas estas asperezas y sobre todo sacar a los actores de sus propios paradigmas o de los planteamientos que se han impuesto. Parte justamente pues de lo que tendría que ser la capacidad de todo actor político, pues es de salir de su propio espacio para poder estar en capacidad de negociar y de llegar a acuerdos con otros actores políticos. De eso se trata, para eso están ahí haciendo política, para hacer eso, para llegar a acuerdos y consensos y planteamientos que terminen pues en el bien y en el beneficio de la sociedad, de los ciudadanos, del pueblo, etcétera, ¿no? Ahorita lo que se avisora, pues, implicaría revisar, pues, empezando por el hecho de saber si las firmas van a ser las suficientes, las necesarias y las válidas para poder, digamos, reactivar el proceso que hará posible que haya un ejercicio de revocación de mandato. Ese es el primer punto. Si no se juntan las firmas, pues no hay razón de ser. Pero después de eso, la realidad es que esto, dado que es un conflicto entre dos órganos institucionales o dos órganos del Estado mexicano, pues la verdad es que esto va a terminar dirimiéndose en el ámbito de lo judicial, en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien va a terminar determinando cuáles van a ser las responsabilidades y las posibilidades de cada uno en relación a lo que está mandatado por un lado, pero también a lo que se requiere para poder realizar este mandato. De hecho, creo que es hacia donde están apuntando todos los actores. Se va a terminar resolviendo en ese ámbito y pues ahí es donde va a terminar clarificándose. Lo que sí parece pues como claro, si lo podemos poner de esa manera, pues es que el 2022, que en realidad no debería de ser un año electoral,
porque no lo es, o sea, digamos, hay elecciones en algunos estados, pero digamos a nivel nacional no iba a ser un año electoral, pues va a terminar siéndolo, pues porque vamos a estar frente a un proceso inédito, por primera vez se va a dar en este país, en el que además solamente va a haber un candidato, el presidente de la República, en el que él pues, va a tener que hacer campaña, pues para que voten, para que se quede. Entonces eso va a ser algo bastante extraño. Desde esta perspectiva, también creo que esto puede seguir aumentando y profundizando lo que ya hemos visto que se ha construido en los últimos años, pues este nivel de polarización que a muchos nos parece que no es necesariamente el clima más adecuado desde la perspectiva política, porque parece que cada vez se ahonda más y más el estás de un lado o estás de otro, y pues eso no, políticamente, aunque pueda parecer, pues, digamos, como interesante, pero en realidad el problema no es que estés de un lado o de otro, el problema es que estando de un lado o de otro, no hemos generado herramientas para gestionar precisamente nuestras diferencias políticas, y que estar de un lado o de otro en realidad lo que nos hace es ponernos en una especie de campo de batalla frente a un rival que en realidad terminamos siendo pues los mismos mexicanos. La polarización nunca es un ejercicio que sea fructífero, pero ahí finalmente tendríamos que apostar a la inteligencia ciudadana en relación a entender que las posturas políticas, pues en realidad todas son perfectamente válidas y todas caben en un sistema democrático en el que a final de cuentas todos tenemos derecho a disentir, todos tenemos derecho a estar de acuerdo con una determinada corriente política, y todos tenemos derecho también a trabajar para que nuestra propia postura política, nuestra propia ideología política, pues en algún momento también se mantenga en el poder, regrese al poder o tome el poder en algún momento, convenciendo, por supuesto, a las mayorías, que son las que determinan el curso de la democracia. Carla, prácticamente estamos ya cerrando este 2021. Desde tu perspectiva muy personal, Carla Miranda Chihuindo, ¿cuál es tu recomendación para los mexicanos en este sentido? Porque ha sido un año de muchos aprendizajes, de muchos retos, y que se avisora además pues grandes complejidades todavía estamos por enfrentar. Así que, ¿cuál es, digamos, tu recomendación para que podamos como mexicanos decir que estamos haciendo lo que nos toca de una manera responsable para asumir efectivamente, pues, esto que viene hacia estas próximas fechas, y que la decisión que tomemos pueda permitir que desarrollemos una mejor visión de nuestro país? Yo pensaría que lo que necesitaríamos y buscaría y desearía para todos, los mexicanos y mexicanas sería un mayor nivel de conciencia ciudadana, una mayor búsqueda por entender, por informarnos en primer lugar, pero después de informarnos, por entender mejor, pues, el papel que desempeñamos y nuestra importancia dentro de este esquema y de tomas de decisiones, que seamos mucho más conscientes de que nuestros ejercicios y nuestra participación en realidad sí tienen un peso y una repercusión importante en lo que sucede en nuestro país. Yo llamaría también al hecho de que esta conciencia pues nos lleve a entender que nuestra responsabilidad ciudadana no se limita solo a participar en los ejercicios políticos, digamos, institucionalizados, sino también en el hecho de ser y de convertirnos en mejores ciudadanos y mejores personas. El mejor ciudadano no es el que va a votar en cada elección, el mejor ciudadano creo que es el que tiene una mayor conciencia de su
de su espacio, de su tiempo y de cómo se relaciona desde con sus vecinos, en su espacio público, en su trabajo, pero también en la calle cuando transita. Es decir, este otro ejercicio que nos lleva más bien a entender que más allá de las decisiones eminentemente políticas, pues también tenemos una gran responsabilidad desde el ciudadano persona en su entorno más inmediato. Y eso me llevaría también pues a un ejercicio de pensar que necesitamos desarrollar de mejor manera pues nuestra capacidad de tolerancia. La diferencia es, a final de cuentas, el espacio o la característica que hace que toda sociedad evolucione, pero dentro de esto tenemos que aprender a ser tolerantes a lo diferente para poder convivir y coexistir en esta sociedad cada vez más compleja, precisamente cada vez más diferente, pero también sin que esa tolerancia se convierta en una indolencia ante la injusticia y ante lo que no puede y no debe de aceptarse, como las violencias, como pues toda esta serie de situaciones anómalas que podemos estar observando en nuestro entorno. Entonces, pues yo apelaría como a estas tres cosas: a mayor conciencia, mayor responsabilidad, mayor tolerancia, pero también mayor participación y comprensión de nuestro entorno. Tenemos un gran reto, Carla, para enfrentar, y aquí queda esta invitación, por supuesto, para que todas y todos vayamos consolidando todas estas herramientas y que vayamos aprendiendo de toda esta historia que tiene nuestro país, de estos nuevos retos, de estos nuevos derechos, además, que estamos asumiendo, para que yo insisto mucho en esta parte, en que tengamos un mejor mañana, que aquellas decisiones que tomemos sean bien pensadas, para que no nos estemos quejando, porque esto es muy común. Solamente nos quejamos, pero no estamos asumiendo realmente lo que tenemos como posibilidades, y ahora que tenemos más herramientas políticas, que tenemos más opciones electorales, pues hay que asumirlas con responsabilidad para que justo se haga lo que realmente el pueblo desea y lo que realmente el pueblo merece. Y esto me parece que también es algo que tenemos que quedarnos como por ahí con esta idea de que este México que estemos construyendo, pues sí sea realmente una responsabilidad compartida. Carla Miranda Chigüino, muchísimas gracias. Qué gusto platicar contigo desde tu perspectiva como catedrática. Siempre es gusto platicar contigo, politóloga, y además pues tenemos por ahí algunos temas en cuanto a lo urbano que también interesante seguir abordando, y que también estamos todos inmersos, ¿no? Una parte de muchísima responsabilidad y participación ciudadana. Así que pues muchísimas gracias, Carla, un gusto platicar contigo el día de hoy. No, a ti, Tete, y pues por supuesto siempre agradeciendo el que nos escuchen A la Una Noticias. Gracias, y pues los mejores deseos de verdad para el año que viene, para ti, para tu familia, para todos en Acámbaro, pues que sea un año mucho mejor de lo que fue este. Por eso hay que sumarnos y echarle muchísimas ganas. Muchísimas gracias, Carla, un gusto platicar contigo, y por supuesto le invitamos a nuestro auditorio que no se despegue, porque seguimos compartiendo más información. A la Una Noticias es una producción de ORA Noticias y MBS Noticias. Escúchanos de lunes a sábado, de 1 a 2 de la tarde, por Exa FM 90.5 y La Mejor 89.7 FM.